17 años. Esa es la edad de Toni Fernández, cuando Hansi Flick escribió su nombre en el once titular del FC Barcelona para enfrentar al Girona en la Liga. No como suplente, no como un experimento de último minuto, como titular indiscutible desde el pitido inicial. Esta es la historia de cómo una joya de la cantera culé está escribiendo su propio destino en el club más grande de Cataluña. El 18 de octubre de 2025 quedará grabado para siempre en la memoria de Toni Fernández. Era el día en que su sueño de jugar con el primer equipo del Barcelona en la Liga se convertiría en realidad. Cuando se anunció el once titular para enfrentar al Girona, un nombre captó toda la atención de los aficionados y medios especializados: Toni Fernández. El joven de apenas 17 años no solo estaba convocado, sino que arrancaría el partido desde el primer minuto, ocupando una posición en el ataque azulgrana. Para entender la magnitud de este momento, necesitamos retroceder unos meses en el tiempo. La temporada anterior, Toni Fernández había hecho su debut absoluto con el primer equipo en la Copa del Rey. Fue contra el Barbastro, un rival de categorías inferiores, en un partido que parecía diseñado para dar minutos a jóvenes promesas sin demasiado riesgo. Pero Toni no desperdició su oportunidad. Aquella noche dejó una impresión tan profunda que quedó marcado en la mente de los entrenadores. No fue solo que jugara bien, fue la manera en que lo hizo. La confianza, la técnica, la inteligencia táctica de alguien que parecía tener años de experiencia, en lugar de ser apenas un adolescente debutante. Robert Lewandowski, el experimentado delantero polaco, brilló con luz propia en aquel partido. Pero entre las sombras de su actuación estelar, Toni Fernández plantó las semillas de lo que vendría después. Los que estaban atentos vieron algo especial. Vieron a un jugador que no tenía miedo del escenario, que entendía el juego con una madurez impropia de su edad. Desde entonces hasta el partido contra el Girona transcurrieron meses de trabajo silencioso. Entrenamientos con el primer equipo, sesiones tácticas donde absorbía las lecciones de Hansi Flick, partidos con el Barcelona Athletic donde seguía puliendo su talento. Fue un proceso de preparación, de espera paciente, de ganarse paso a paso la confianza del cuerpo técnico. Y ahora ese proceso culminaba de la manera más espectacular posible: un debut como titular en la Liga, no contra un rival menor, sino contra el Girona, un equipo con historia reciente de dar sorpresas en la máxima categoría del fútbol español. El reto era real, la presión era inmensa, pero Toni Fernández estaba listo. Pero la historia del debut de Toni Fernández no puede contarse sin hablar del contexto que hizo posible esta oportunidad. Porque en el fútbol de élite, las oportunidades para los jóvenes rara vez llegan sin que las circunstancias fuercen la mano del entrenador. El Barcelona de Hansi Flick atravesaba un momento delicado en términos de disponibilidad de jugadores. No era una crisis absoluta, pero sí una situación lo suficientemente complicada para obligar al técnico alemán a repensar su once titular. Robert Lewandowski, el referente goleador del equipo, no estaba disponible. El veterano delantero polaco, que había sido fundamental en la temporada pasada y continuaba siendo pieza clave en esta, se perdía el encuentro. Ya fuera por lesión, descanso o rotación, su ausencia dejaba un vacío enorme en el ataque culé. Ferran Torres, otro de los atacantes habituales, tampoco podía estar. El español había sido alternativa recurrente para Flick, un jugador versátil que podía ocupar varias posiciones en el frente ofensivo. Pero en este partido crucial, su nombre no aparecía en la lista de convocados. Y Rafinha, el brasileño que había tenido un inicio de temporada brillante, también causaba bajas. Su ausencia era particularmente sentida, porque había sido uno de los jugadores más en forma del Barcelona en las jornadas previas, contribuyendo con goles y asistencias de manera consistente. 3 ausencias simultáneas en el ataque, 3 titulares que no podían estar sobre el césped. Para cualquier entrenador, esta situación representa un dolor de cabeza, pero para alguien como Hansi Flick, que tiene una filosofía clara sobre el desarrollo de jóvenes talentos, también representaba una oportunidad. Flick podría haber optado por soluciones conservadoras, podría haber movido piezas del medio campo hacia adelante, podría haber cambiado el sistema táctico para compensar las ausencias, pero en lugar de eso, tomó una decisión audaz: darle la titularidad a Toni Fernández. Esta decisión enviaba un mensaje claro a toda la cantera del Barcelona. Si tienes talento, si trabajas duro, si demuestras estar listo, las oportunidades llegarán. No importa que tengas 17 años, no importa que no tengas experiencia en la liga. Si el entrenador cree en ti, tendrás tu chance. Y así,
El 18 de octubre, Hansi Flick presentó un once titular que mezclaba experiencia con juventud prometedora. Un once que reflejaba tanto las necesidades del momento como la visión de futuro del club. En la portería estaba Wojciech Szczesny, el experimentado guardameta polaco que había llegado como una solución de emergencia, pero se había ganado un lugar importante en el equipo. Su presencia traía seguridad, ese factor tranquilizador que todo equipo necesita cuando hay tantos jóvenes en el campo. La línea defensiva mostraba un equilibrio interesante. Jules Condé en el lateral derecho, aportando su velocidad y capacidad de subir al ataque. Eric García como central, un jugador formado en la Masía que había vuelto al club tras su paso por el Manchester City. Pau Cubarsí, otro producto de la cantera, apenas 16 años y ya con minutos importantes en el primer equipo. Y Alejandro Balde, en el lateral izquierdo, explosivo y con ganas de proyectarse constantemente. El mediocampo era donde se veía la esencia del Barcelona de siempre. Marc Casado como pivote defensivo, encargado de recuperar balones y dar equilibrio. A su lado, Pedri y Frenkie Young, dos nombres que representan clase, visión de juego y esa capacidad de controlar el ritmo del partido que siempre ha caracterizado al estilo culé. Pedri en particular es el ejemplo perfecto de lo que puede lograr un joven cuando se le da confianza. Hace apenas unos años, él mismo era el adolescente prometedor que recibía su oportunidad. Ahora con 22 años, es uno de los líderes técnicos del equipo, un referente para jugadores como Toni Fernández. Y luego estaba el ataque, donde Toni Fernández ocuparía una de las bandas. En la otra punta estaría Lamine Yamal, la sensación absoluta del fútbol español. A sus 17 años, Yamal ya es considerado uno de los mejores extremos jóvenes del mundo. Su presencia en el once titular ya no sorprende a nadie. Lo sorprendente sería que no estuviera. La presencia simultánea de Yamal y Fernández en el once titular era simbólica. Dos adolescentes de 17 años, ambos formados en la Masía, ambos con un talento extraordinario, compartiendo el ataque del Barcelona. Era la promesa del futuro haciéndose realidad en el presente. Y como referencia de ataque, Hansi Flick optó por Marcus Rashford, el delantero inglés que había llegado en condición de préstamo desde el Manchester United, buscando recuperar su mejor nivel. Rashford sería quien ocuparía la posición más adelantada, el hombre encargado de finalizar las jugadas, de convertir en goles las oportunidades que Yamal y Fernández crearan desde las bandas. Era un once atrevido, un once que mezclaba juventud con experiencia, talento con hambre de triunfo. Y en el centro de todas las miradas estaba Toni Fernández, el joven de 17 años que tendría su primera oportunidad real de demostrar que pertenece a este nivel. Pero el debut de Toni Fernández como titular no es solo una historia individual. Es un símbolo de algo mucho más grande que está ocurriendo en el FC Barcelona. Durante años, el club ha predicado la importancia de la Masía, su famosa cantera. Han hablado de la necesidad de dar oportunidades a los jóvenes, de mantener viva la filosofía del fútbol de formación. Pero en muchas ocasiones, esas palabras no se traducían en actos concretos. Los jóvenes entrenaban con el primer equipo, pero rara vez jugaban. Se les prometía futuro, pero el presente siempre estaba reservado para los fichajes caros. Hansi Flick está cambiando esa narrativa. Desde su llegada al Barcelona, el técnico alemán ha demostrado una disposición genuina a confiar en los jóvenes, no como un plan B cuando las cosas van mal, sino como parte integral de su proyecto deportivo. Ya lo vimos con Lamine Yamal, quien bajo Flick ha pasado de ser una promesa a ser una estrella consolidada. Lo vimos con Pau Cubarsí, que con 16 años está teniendo minutos importantes en la defensa, y ahora lo estamos viendo con Toni Fernández. Esta apuesta por la juventud tiene múltiples beneficios. Desde el punto de vista deportivo, los jóvenes aportan energía, hambre de triunfo y una frescura que a veces falta en jugadores más experimentados. Desde el punto de vista económico, desarrollar talento propio es infinitamente más rentable que pagar decenas de millones por fichajes que pueden o no funcionar. Pero quizás lo más importante es el aspecto emocional. Para los aficionados del Barcelona, ver a jóvenes de la Masía triunfar con el primer equipo es algo especial. Es la confirmación de que el club sigue siendo fiel a sus raíces, de que la identidad culé no se ha perdido en esta era de fútbol globalizado y comercializado. Toni Fernández representa todo eso. Es el sueño hecho realidad. Es el niño que entró a la Masía con ojos llenos de ilusión y ahora está en el Camp Nou vistiendo la camiseta azulgrana en un partido oficial de la Liga. Y su debut como titular no solo es importante para él, es importante para todos los otros jóvenes de la cantera que miran hacia arriba con esperanza. Porque si Toni puede hacerlo, ellos también pueden.
Si un chico de 17 años puede ganarse la confianza de Hansi Flick y debutar como titular, entonces el camino está abierto para todos los que tengan talento y determinación. Y todo esto ocurre en un momento particularmente interesante de la temporada para el FC Barcelona. El equipo está en una posición sólida en la liga, ocupando el segundo lugar con 22 puntos después de 9 jornadas disputadas. Solo están 2 puntos por debajo del Real Madrid, que lidera la clasificación con 24. Es una distancia mínima, recuperable, que mantiene viva la lucha por el título. El calendario inmediato es particularmente emocionante. Después del partido contra el Girona, el Barcelona se preparará para uno de los eventos más grandes del fútbol mundial. El Clásico, el enfrentamiento contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Está programado para el fin de semana siguiente y será un partido que podría definir el rumbo de la temporada para ambos. Un triunfo en el Clásico no solo significaría 3 puntos, significaría ponerse en la cima de la tabla. Significaría un golpe psicológico enorme al eterno rival. Significaría demostrar que este Barcelona de Hansi Flick puede competir al más alto nivel incluso en los momentos más complicados. Pero para llegar a ese